Gloria a Dios. Lo vamos a retomar donde lo dejamos el domingo pasado. Como sabéis, estamos hablando acerca de la lealtad, las leyes de la lealtad y la deslealtad. ¿Y cuántos están siendo bendecidos por esta enseñanza? Muchos de los que estábamos aquí no conocíamos los principios, no sabíamos cómo. Puede ser que nosotros ya estamos en el mal camino. Tenemos que saber que cuando escuchamos la palabra y nos identificamos con ella, y nos damos cuenta de que nosotros estamos haciendo esto que dice la palabra, que está mal, no es malo para nosotros, más bien es una bendición, porque el Señor, que nos ama tanto, nos quiere enderezar y nos quiere corregir y quiere que marchemos en el camino correcto. No voy a repetir todas las etapas anteriores que hemos visto y el resumen que dimos, lo voy a retomar directamente desde la etapa de la crítica, que es la cuarta etapa en donde donde estábamos. Es muy importante porque debéis saber que la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente y como león rugiente buscando a quien devorar. Como león rugiente buscando a quien alcanzar, es decir, a quien destruir. Y sabéis, siempre están buscando, sobre todo a las personas que se levantan para servir a Dios, a las personas que se levantan para buscar a Dios. Si tú en una iglesia tienes a muchas personas y la gente viene pues por costumbre, por rutina, no se involucra, por lo general el enemigo les combate, pero no tanto como a la persona que ya se ha levantado, es decir, ha decidido comprometerse personalmente con Dios. Dice: Señor, tú eres mi Dios, ahora yo te voy a buscar más, voy a dar lo mejor de mi vida para conocerte, voy a luchar para que tu palabra se manifieste en mi vida. Cuando una persona toma esa decisión, entonces el enemigo, que es muy astuto, sabe que esta persona es un peligro para su reino y le empieza a perseguir. Por eso está como león rugiente, está buscando ahí. Y por eso la Biblia nos exhorta, no debemos ser ingenuos. Dice: no ignoréis las maquinaciones del enemigo, no ignoréis sus estrategias. No digamos somos muy listos, porque él lleva mucho tiempo peleando y sabe cómo alcanzar a una persona. Y una de las formas en las que el enemigo alcanza a una persona, sobre todo a la gente con la que Dios tiene un gran propósito, es a través de la deslealtad. Por eso esta enseñanza os dije que era muy importante. El domingo pasado os dije, cuando tú caminas con Dios, si tú quieres tener éxito con Dios, a la manera de Dios, no a la manera de fuera de Dios, porque la gente fuera de Dios hace las cosas a su manera, pero con Dios es muy importante que aprendas sobre la lealtad, porque Dios, el primero que fue leal aquí fue Jesucristo, leal al Padre que le envió. Y Él no ha en la Biblia cogido o bendecido a una persona desleal. Todo el mundo puede tener sus errores y sus defectos, pero la lealtad es algo que, independientemente de tus errores y tus defectos, es una característica que permanece ahí y que es como una esencia. Ahora estamos tú y yo sentados aquí estudiando cómo una persona se convierte en desleal, porque nos hemos dado cuenta que todo el mundo no sabe o no se da cuenta de cuándo está cogiendo este mal camino. Pienso que hasta aquí, hasta la etapa de la crítica, lo hemos seguido todo, la pasividad, el espíritu independiente y todo lo anterior que hemos visto. Entonces, esa etapa es muy importante, porque cuando esta etapa entra en la vida de una persona, la persona ni se da cuenta. Deja de ser un miembro pasivo y empieza a trabajar activamente. Todo lo que hace en la iglesia, como dijimos el último día, lo vigila, lo critica, lo juzga. Hablamos del ejemplo de Aarón y María. Pero debéis saber, incluso los que escuchan también están expuestos, tanto los que propagan el chisme o la crítica para fomentar deslealtad, como los que también lo escuchan, lo reciben, los dos están expuestos al enemigo y los dos son presa para el enemigo. Porque Satanás lleva mucho tiempo peleando, como os he dicho, tiene muchísima experiencia. Entonces, cuando una persona escucha, a veces sin pensar o a veces sin investigar, puede caer en el error de actuar directamente. Si vosotros veis
La Biblia cuenta una historia en el libro de Josué capítulo 22, versículo 12. Es una historia muy larga, la podéis leer. Josué 22, 12, solamente voy a leer este versículo. Dice: cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se reunió toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Los hijos de Israel, es decir, eran 9 tribus y media que se reunían para pelear contra las 2 tribus y medias que se quedaron en el otro lado del Jordán, porque habían levantado un altar. Y alguien les vino a decir: mirad, estos han levantado un altar. Y ellos pensaron que era un altar para adorar a otros dioses. Cuando Moisés, que acababa de morir, les había dicho: cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar, si alguien de entre vosotros, de tu hermano, está en el libro de Deuteronomios, te dice: dejemos a Jehová nuestro Dios y vamos a adorar a otro Dios, entonces tú no le vas a perdonar, tendrás que hacer la guerra y le matarás. Entonces ellos querían aplicar la ley en ese momento. Decían: como han levantado un altar a otro Dios en nuestro territorio, entonces vamos a pelear con ellos porque se han apartado de la ley de Jehová. Y en ese tiempo era el tiempo de la ley. Así que se levantaron con el sacerdote Fineas, el hijo de Eleazar, y llegaron hasta ahí. Y cuando llegaron, se sorprendieron porque el altar que levantaron las otras 2 tribus y media no era para adorar a otros dioses. Era un altar para recordar que Jehová también es su Dios, porque el Jordán les separaba. Unos atravesaron el Jordán, 9 tribus y media. En este lado, las otras, la tribu de Gad, la media tribu de Manasés y la tribu de Rubén, si no me equivoco, se quedaron en la otra parte. ¿A dónde vamos a llegar con eso? Cuando una persona escucha las críticas, los chismes, también puede caer en la trampa del enemigo. Es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y vamos a pasar ya directamente a la etapa 5. La etapa 5 de la deslealtad. Bueno, antes de pasar a esa etapa 5, quiero también comentar brevemente en la etapa de la crítica acerca de la perspectiva. Tu perspectiva influye mucho en lo que tú ves. Como decía el pastor, si tu corazón es un corazón pues que está oscuro, que solamente piensa en cosas malas, tú solamente verás cosas malas y es lo que vas a hablar. Y si tiende a ver lo bueno, también vas a tender a sacar lo bueno y es de lo que vas a hablar. Etapa 5. Etapa 5, la política. La etapa de la política. En esta etapa ocurre cuando una persona desleal comienza a influir en otras personas para ganar seguidores y desacreditar al líder. Ahora el desleal empieza a influir en otras personas, es decir, que empieza a alcanzar a otras personas para ganar seguidores, para conseguir gente que le apoye, para desacreditar al líder. No ataca directamente al principio, sino que usa conversaciones, críticas sutiles y aparente preocupación para sembrar descontento. Los políticos tienen un trabajo que es influenciar a las masas. Cuantas más personas ellos influencien, más gente ganan, más gente les apoya y más gente le vota y más respaldado es y más fuerte es. Esta etapa, o la política también es una etapa de la deslealtad. Hay un momento en el cual la persona desleal empieza a trabajar activamente para alcanzar dentro de la iglesia o dentro de otra organización. Empieza a trabajar activamente para alcanzar a más personas, influenciarles con sus ideas. Es un trabajo activo y desgraciadamente yo he podido ser testigo en muchas organizaciones y también en iglesias de esta etapa, de cómo la persona ha empezado a actuar o a hacer una especie de política en la congregación. El ejemplo claro que nosotros tenemos es el ejemplo de Absalón. Absalón, hijo de David, dice en 2 de Samuel capítulo 15,
versículo 3, segunda de Samuel capítulo 15, versículo 3, dice, y le decía a Absalón, mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Tus palabras son buenas y son justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Quiere decir que cuando la gente venía a buscar al rey, seguramente el rey, que estaba muy ocupado, tenía un montón de cosas, no le daba para atender a todo el mundo, dar a todo el mundo la atención que se merece o la atención que necesita. Y la gente, pues que no tenía esa atención porque el rey estaba desbordado, Absalón aprovechaba este vacío. La Biblia dice que se sentaba a la puerta de la entrada y ahí empezaba a hacer sus campañas políticas, sus meetings. Empezaba a decir a la gente, mira, tu causa es justa. Realmente en este asunto que me has cortado, tú tienes razón, pero es una pena que no puedas llegar al rey. Es una pena que no hay nadie que te escuche. Ni siquiera el rey ha podido poner a delegados que os puedan escuchar, a pesar de que tú estás luchando por algo justo. Es una injusticia, me da mucha pena por ti. Se ponía de parte de ellos, pero no porque les importaba, no porque le importaba su vida, sino él quería ganar su favor, su confianza, quería ganar su apoyo. Esta etapa de la deslealtad también entra en la iglesia. Un tiempo de política, cuando tú, una persona desleal, ya está trabajando en la iglesia o en cualquier otra organización para ganar seguidores, aprovechando el descontento de algún grupo, porque evidentemente en una organización o en una iglesia, que es lo que nos importa, el pastor o los pastores seguramente no van a poder atender a todas las personas en el momento que lo requieran, porque son muchas personas y cada una de esas personas a lo mejor no son 5 minutos de atención, muchas veces son horas y días de seguimiento y todo lo que viene detrás. Entonces no le alcanza para atender a todos. Ahora, esta gente, ¿qué es lo que solía hacer? Solía venir, porque yo lo he vivido. Ven, hermana, me acuerdo que hubo así un caso aquí que llamó a una hermana. Digo, ven, hermana, mira, la profeta no tiene tiempo para levantar tu ministerio profético. Yo te voy a ayudar con el ministerio profético. Yo te voy a levantar. Mira, tal intentaba ganarle. Y ven, yo te voy a ayudar. ¿Veis? Estaba haciendo el trabajo de Absalón, el tiempo de la política, una campaña para ganar seguidores, porque la etapa de la deslealtad ya está avanzada. En estos momentos, son momentos cruciales. Estas personas, en ese momento la persona desleal trata de hacer ver al pueblo o a la gente de la iglesia o la congregación que existe un problema. Les moviliza para su causa. Mira, esto está mal, esto está así, ¿no lo veis? Absalón, tu causa es justa, tú tienes razón. Realmente, si llevas esa causa ante el rey, seguramente te darían la razón, porque es verdad lo que estás diciendo. Pero desgraciadamente no hay nadie que te escuche. El rey no tiene tiempo para ti, y ni siquiera sus colaboradores tienen tiempo para ti. Y tú te sientes, es verdad, el rey no tiene tiempo para mí. Os lo digo porque en algún momento de vuestra vida en la iglesia, alguien, si no ha venido ya sea en esa congregación o en otra congregación en donde habéis estado, alguien vendrá o ha venido para intentar ganaros para su causa. Mucho cuidado. Debemos ser vigilantes. La Biblia dice que seamos ligeros como palomas, pero astutos como serpientes. Porque son cosas sutiles. Y si tú te dejas en esto, mi hermano, así ministerio, gente con grandes llamados han unido en esta casa. Había un siervo de Dios muy bueno con la palabra y con tal Dios lo utilizaba tal, pero
hubo un momento en el que esta situación llegó, le alcanzaron y la persona se desligó. Hizo lo que se llama secesión. Entonces, cuando la persona hizo eso, poco a poco su ministerio se fue apagando, se fue apagando. Hace como 3 o 4 viernes estuvimos aquí y os contaba acerca de Eliseo, el sirviente de Elías. Sabéis que cuando Dios iba a sacar a Elías de la tierra, Eliseo iba por todas partes. Y los hijos de los profetas venían a decirle: Eliseo, van a sacar a tu maestro de la tierra. Y él les decía: sí, he escuchado, pero callar. Sí, he escuchado, pero callad. No me distraigáis, no me contaminéis, no me desaniméis. Yo estoy por una meta, por un objetivo. Gracias a Dios, el hombre entendía lo que quería. El hombre entendía dónde iba. El hombre entendía a quién vino a buscar en la iglesia. Pero muchas veces, cuando el enemigo, que es astuto, viene en forma de un hermano que viene a hacer la política para comentarte, desgraciadamente nos solían embaucar. Prestamos oído una vez y otra vez y otra vez, y a fuerza de escuchar se empiezan a quedar ahí semillas y la actitud cambia. Es muy peligroso. Estas cosas que veis aquí no son cosas nuevas. Ha sucedido siempre. ¿Sabéis desde cuándo sucedió? Desde que Satanás estaba ahí arriba. Él también quiso crear su partido político y dar un golpe de estado a Dios. Dijo: yo quiero mi trono ahí donde están las estrellas de Dios. Ahí voy a poner mi trono. Empezó a hacer campañas políticas, hablando con distintos ángeles. No sé qué les estaba diciendo, pero seguramente tenía buenas palabras. Tanto es así que convenció a una gran cantidad de ellos. ¿Cómo acabó? Acabó muy mal. Acabó muy mal. Con Dios, si tú quieres en el camino de Dios ir mucho más lejos, nunca el camino es la deslealtad. Nosotros sabemos que en la vida como seres humanos, en el día a día, sí que la deslealtad es una vía para subir y para escalar fuera de la iglesia. Mira la política, la historia de la política y la historia del mundo en general está llena de deslealtad. Este que se levanta y traiciona a su hermano, le hace un golpe de estado, le quita y ya está, ya estás en el poder, ahí te aferras. ¿Cuántos, mirad el Imperio Romano, cuántos emperadores no fueron asesinados por hijos, sobrinos, generales o amigos? ¿Sabéis cómo llegaron ahí? A través de la deslealtad. Pero con Dios tú no puedes hacer eso y llegar adelante. Nunca es el camino. Ahora vosotros que estáis aquí sentados queréis llegar con el Señor. El camino es el que estaba mostrando Eliseo. Es el que estaba mostrando Josué. Es el que estaba mostrando el primero, Jesucristo. Entonces, en la etapa de la política, el desleal busca simpatizantes en todo el pueblo. Intenta parecer más comprometido con la causa de las personas. Mira, yo sí que me preocupo por vosotros. Ven, yo te voy a ayudar. Ven, yo te voy a levantar. Ven, vamos a trabajar juntos. Hemos predicado acerca del servicio del trabajo. Es bueno que la gente se levante a trabajar, pero tenéis que ser muy sabios, porque hay una persona que se puede levantar para trabajar con la intención de aportar en la obra de Dios para que las cosas salgan bien, y después hay otros que su intención realmente no es esta, sino ganar seguidores, adeptos, porque ya está en el camino de la deslealtad. Absalón decía: tus palabras son buenas y justas, pero no hay nadie de parte de el rey que te escuche. Cuando esta etapa de política entra, sabéis que los políticos hacen argumento contra argumento. Empiezan a criticar las políticas del partido que consideran el opositor. A veces no de forma pública cuando están en la iglesia todavía,
Vosotros habéis estado en los debates políticos. ¿Qué es lo que hacen? Tu política de las mascarillas no estuvo bien. Pues tu política en la vivienda no está bien. Pues tu política en sanidad no está bien. Hay que hacer tal cosa. Así es como va la historia de la política. Criticando políticas y en ese tipo de sentido. Esas críticas, no es nuestro tema ahora, pero vosotros pensáis que son para que la gente viva mejor o son para pelear ellos para conseguir el trono. Yo no hablo de la iglesia ahora mismo, hablo de la política en general. Cuando uno se levanta a criticar la política del otro, eso es para el bien del pueblo o para que él pueda conseguir el trono, para que el otro partido quede desacreditado y él pueda conseguir el poder. Ahora, esto también en la iglesia, ¿cómo llega? Os voy a decir una cosa, las personas que están en la etapa de la política, si tú queréis notar algunos puntos y tal, siempre tienen una típica frase, es la gente dice. Cuando ya se ha reunido con las personas, empieza con él, la gente dice, las personas dicen, ¿qué dicen? Dicen que el grupo Alabanza canta demasiado tiempo en la iglesia. La gente dice que el grupo Alabanza se visten mal. La gente dice que el ujier de la puerta falta el respeto a tal. La gente dice que las predicaciones duran mucho tiempo. La gente dice que todo el rato la iglesia está centrada solamente en oración y liberación. ¿Acaso no hay otra cosa? La gente dice. Cuidado con el la gente dice. ¿Por qué? Porque muchas veces sus casas se convierten en centros de reunión. Centros en donde reúnen a gente que está descontenta, como al salón. Dice, ¿no ves esto? Criticando todo en la iglesia. El culto está aburrido. Este pastor cuando predica no es igual que el otro. Este tarda mucho. Nunca acabamos a la hora. Yo he escuchado de todo tipo de cosas. Nunca acabamos a la hora. Cuando coge el micrófono empieza a hablar. ¿Por qué el otro día escuché? ¿Por qué siempre oran? Oración por los enfermos, oración. ¿Acaso no hay otra cosa que hacer? Pero vosotros tenéis que saber que cada iglesia funciona con su visión. Aquí el llamado, aparte de levantar el siervo de Dios, es la liberación. Y lo que Dios ha puesto es lo que se da. Es el alimento que dais. Cuando vais a otra iglesia que Dios ha levantado, les ha fortalecido para ministrar en la alabanza. Cuando vais a ir a otra iglesia que Dios ha levantado, vais a ver que les ha fortalecido en otro sector. Entonces, entrar a comparar iglesias y congregaciones no tiene ningún tipo de sentido porque cada una camina con una visión que Dios les ha dado. No tiene ningún tipo de sentido. Ahora tú tienes que buscar el lugar donde Dios te ha puesto y que se ajuste a la visión que Dios tiene para ti. En donde van a potenciar, donde tú vas a dar frutos, como semilla en buena tierra. Que no sea como estuvimos aquí ayer, que dijeron que si traen una semilla de mango de Honduras y la plantan aquí en Madrid, o no dé fruto, o dé fruto muy malo. ¿Por qué? Porque el ecosistema no es el mismo. La cantidad de sol que le debe llegar, las condiciones de humedad, los minerales de la tierra no son los mismos. Todo esto hay que verlo. Pero no es el tema. El tema es cuando convierten, en la etapa de la política, la persona convierte su casa, o no solamente su casa, puede ser un local o un lugar en centro de reuniones para debatir, para criticar, para desacreditar todo lo que se hace en la organización, en este caso en la iglesia. Reunámonos. Empiezan a hablar. Yo conozco varios puntos así, sea no la localización geográfica exacta, pero conozco que hay grupos así
que se levantan, se sientan, dicen, mira, ahí en la iglesia hacen esto, esto, esto y lo siguiente. ¿Y por qué no hacen esto? Si el Espíritu Santo está ahí, ¿por qué no se hace esto? Hay muchas preguntas que no podemos contestar. Entonces, tú, en tu etapa de deslealtad, en la etapa de la política, ¿eres portador de la gente dice? Porque realmente una persona que es leal y fiel a un lugar o a una iglesia, cuando ve algo malo, trabaja para corregirlo, trabaja para que se cambie, o va a hablar con el pastor de aquella manera, oye, mira, esto hay que hacerlo así, porque la situación está así. No nos vamos a engañar, ninguno aquí somos niños y todos sabemos cuando una noticia se dice con buena intención o cuando se dice con mala intención para meter saña. Da igual como lo digas. Entonces, ahí. ¿Y qué es lo que dijimos al principio? Dios es el que escudriña las intenciones del corazón. Es lo más importante. Por ese motivo, me gusta hacer siempre la diferencia entre la iglesia y fuera. Porque fuera, tú puedes dar un golpe de estado a tu PRI o a tu tío o al que te levantó. Le sacas del poder y tú te quedas ahí. Y a lo mejor puedes prosperar, es fuera. Pero con Dios, tú no puedes hacer eso y quedarte ahí. Él no te va a prosperar porque este no es su camino. No es su camino. Si queremos con Dios alcanzar lo que nos ha dicho, el camino del golpe de estado, de la deslealtad, de la rebeldía, no es nunca el correcto. Por eso dice que Él escudriña las intenciones del corazón. Y por eso vais a ver que Él pudo escoger a David de todos los que habían ahí. Porque Él sabía lo que había dentro de la persona. Nosotros como seres humanos podemos ir con nuestra mente y decir, bueno, esta persona, yo pienso que este es más listo, sabe hablar más, tiene más capacidad, tiene más talento, tiene más tal. Pero Dios te va a decir, pues este de ahí, como estaba aquí el hermano Rommel ayer, este de ahí que se sienta atrás, que es tartamudo, que no sabe ni leer, que no sabe ni hablar, que pues este es el que yo quiero, porque ve algo en esta persona que nuestros ojos físicos no pueden ver. Entonces, nosotros lo mejor que podemos hacer en el camino de Dios es luchar para que desde nuestra intención, nuestro corazón, sea hacer lo correcto ante el Señor. Porque si no, ¿cómo le vas a engañar? Mientras que Dios esté aquí, mientras que el Espíritu Santo sea el que guíe, tú no puedes ir más allá. En la etapa de la política se ganan adeptos. En la etapa de la política se reúne para conversaciones negativas contra la iglesia, contra la congregación, contra el liderazgo, contra los hermanos. ¿Por qué os decimos todas esas cosas? Es el tiempo de abrir los ojos, de no caer en la trampa, porque los hijos de Israel que os contaba antes la historia, desgraciadamente picaron, pero gracias a Dios que cuando llegaron ahí preguntaron y les pusieron a explicar que no es como lo veis. Pero muchos caemos en la trampa cuando escuchamos y hasta vemos cosas, decimos, sí es verdad. Cuando hay una pequeña debilidad, ¿qué es lo que sucede hoy en la política? Porque es muy importante que cojamos la similitud de la política. Cuando hay una debilidad y el partido de la oposición ve que el partido que está en el poder ha cometido un error, ¿sabéis qué es lo que hacen? Ahí van a centrar toda su munición, todo su arsenal. Es que este partido político han hecho esto, corrupción. En vuestro partido no hay corrupción. Es que han hecho esto.
No estamos aquí para alabar a un partido ni a ningún otro. No es política, pero estamos cogiendo ejemplos para que veamos. Porque cuando descubren una debilidad o un error de un partido, ahí es donde atacan. En la etapa de la política sucede lo mismo. Cuando el desleal ya ha descubierto una brecha, porque evidentemente estando en una organización, empresa o iglesia es imposible que tú no encuentres errores, que no encuentres brechas. Ahora cuando descubre eso, se convierte en munición en su mano para lanzar su campaña de desestabilización, para lanzar su campaña. Y Absalón empezó a ensuciar la reputación de su padre enfrente de las ciudades. Decía, no tiene tiempo para vosotros, no se escucha, no soy su prioridad, lo único que le interesa es conquistar mujeres. Encontró un hueco, encontró una brecha. Y ni siquiera pone a gente a vuestra disposición para que os atienda. Hermano, si tú estás en la iglesia y tú ves algo parecido o tú ves semillas de ese tipo, por eso damos esas enseñanzas, tienes que hacer como Eliseo, de callar. Yo a la meta. Callar. Yo prosigo el camino. Porque la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Era una persona como tú y como yo. Cuando se enfadaba, se enfadaba. Cuando cometía errores, los cometía. Pero a pesar de eso, era un siervo de Dios. Y Eliseo dijo, esto es un siervo de Dios. Seguramente detrás de este siervo yo seré bendecido. Dijo, yo quiero el doble de lo que esta persona tiene. Y empezó a seguirle a pesar de los errores de Elías, a pesar de las debilidades de Elías, pero pudo ser bendecido Eliseo. Imaginaros que Eliseo descubra hasta el propio Elías que le dice, tú Eliseo, quédate aquí, no me sigas más porque tengo que ir a Betel. Y Eliseo dijo, Elías, yo que te consideraba un gran siervo de Dios, tú eres el primero que me desanima. Pues a partir de ahora ya está, ya no te considero. Coge y se desliga de Elías. Eliseo habría perdido este doble espíritu que consiguió al final. Son enseñanzas. ¿Por qué estamos en esta etapa? Para abrir los ojos de todos y cada uno de los que estamos aquí. Os he empezado la enseñanza diciendo, el diablo está rondando como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien alcanzar. Que no seas tú, que no sea tu caso. No seamos ingenuos. El enemigo nunca va a querer que tú alcances la meta. Él va a venir a trabajar contigo y te va a querer dar incluso la razón. Tú vas a sentir que estás en el camino correcto, que estás defendiendo la causa justa. Cuidado. Absalón se hacía el interesado, decía, mostraba interés por esa gente, decía, pero si yo fuese rey o si yo estuviese ahí, entonces hubo un copastor que fue a una reunión, así un retiro, y se encontró con otro pastor de otra iglesia, y el pastor estaba hablando con él y dice, oye, ¿y el pastor dónde está? Dice, bueno, está por ahí en el retiro. ¿Y qué tal va la congregación? Y el copastor dijo, ¿sabes algo, pastor? Sinceramente, he notado que la iglesia está mucho mejor cuando no está el pastor principal. Porque el pastor principal es como si parece que ya ha perdido el fuego del Espíritu Santo. La gente ya no se siente bendecida cuando predica. La gente ya no se siente. Yo no sé qué es lo que estaba pasando ahí, pero se pudo detectar y decir que, esta semilla, ¿qué es lo que está pasando? Cuando tú ves algo así, cuando tú ves porque lo que decía es, la gente dice,
La gente dice que no se siente bendecida. La gente dice que los cultos duran mucho tiempo. La gente dice que tal sucede. La gente, ¿qué haces en medio de... ¿Por qué todas las noticias negativas llegan a ti? ¿Qué círculos frecuentas? Hay gente en la iglesia o en la congregación que no les llegan estas cosas, pero hay otros que son imanes para las noticias negativas. Hermano, porque si te comentan una vez y ven que tú has recibido, no van a parar, van a seguir trayendo más y más y más, porque el político es su objetivo, ganar seguidores, crear un grupo, un núcleo, sutilmente en la iglesia. Tenemos que luchar para ser como Eliseo. Decir, calla. Yo prosigo a la meta. Esta gente muchas veces se utilizan su carisma, su capacidad, porque por lo general se hace gente de ese estilo. Son gente que siente, porque han pasado por muchas etapas. La deslealtad muchas veces tiene que ver por pasar una etapa en la cual tú consideras que no te han puesto donde tienes que estar, o no te han considerado o valorado como tú crees que deberías verte valorado. Y tú te sientes ofendido, pasas por la etapa de la ofensa. Ahora tú empiezas a tu partido político para derrocar al liderazgo, para traer. El caso que yo viví, la persona hablaba con oveja por oveja, les atendía, les ayudaba y tal, les invitaba todos los días a café. Vamos a tal lugar, vamos a tomar café. Y ahí cuando invita a café, empiezan a hablar. Oye, ¿qué te ha parecido el culto hoy? ¿No has visto que el pastor, no has visto la hora, sabes? Y la persona dice, sí, es verdad. Y yo tenía una cita esta tarde, pero he tenido que llegar con retraso, porque el pastor nunca acaba la hora, porque siempre se alarga. La persona ha cogido ya. Al día siguiente la otra persona le invita, vamos a comer. No, yo te invito. Cuando llega ahí, así son las estrategias, ¿sabéis? Cuando tú haces política, siempre das lo que se llama un cebo, para que cuando se coma, ahí tú puedas inocular ya tus ideas. En otras partes del mundo, cuando hay campañas de política, los políticos reparten comida. ¿Cuántos conocen esta estrategia? Reparten chicharro, o reparten vacas, o reparten todo tipo de cosas. Y así se ganan el favor de las personas. Da un poco, y cuando ya ha recibido, empieza. ¿No has visto cómo se ha vestido el pastor hoy? ¿No has visto que el tiempo, por qué motivo siempre se predica por lo mismo? ¿Y por qué motivo siempre está el mismo hermano predicando o moderando una serie de cosas y cosas y cosas, y esto está entrando? Hermano, por favor, ten cuidado, ten cuidado. Yo siempre lo digo, una persona que vino a buscar a Dios en la iglesia, no le importa, no está detrás del honor de los hombres, no le importa si tú le vas a... No. Dios no te va a dejar de querer porque no te hayan puesto a hacer lo que tú crees que mereces. O Dios no te va a menospreciar. Mirad el caso de David, si es tan claro. Le fue a buscar donde estaba. ¿Vosotros pensáis que Dios te va a ignorar o te va a dejar porque las personas o la gente, o por mal criterio, o por mal corazón, o simplemente, inconscientemente, no te hayan reconocido? No es posible. Cuando una persona ha buscado a Dios de todo corazón y Dios le ha dejado, ¿no sabéis que Dios dice que el que le busca le encuentra? ¿Desde cuándo? ¿Por qué pelear por ciertas cosas? ¿Por qué ofenderse por ciertas cosas? No tiene sentido. Esto entonces tú ya no entiendes realmente lo que estás haciendo. Tenemos que volver a enfocarnos en lo más importante, sobre todo en esos tiempos que vienen, en donde Dios quiere utilizar a toda la iglesia. No solamente a las personas, a los pastores, no, todos, es el tiempo. Pero tenemos que enfocarnos. Amén.
Nunca ha sucedido que una persona haya buscado a Dios de todo corazón y haya quedado desamparada por el Señor o Dios le haya ignorado. Nunca ha sucedido. Si realmente supiésemos, realmente estaremos más concentrados en nosotros mismos, más que en el exterior. Ahí mucho mejor. Eliseo decía, no me cuentes sobre Elías, no me cuentes que me va a abandonar, no me cuentes sobre que es, ¿cómo se dice? Es iracundo. No quiero saber nada. Callaros. Hay gente que las personas que son desleales nunca les pueden traer el chisme porque van a ver que directamente no pasa. Van a sentir que no hay feeling, no puedo hablar de eso con esa persona porque me va a poner en mi lugar. Porque me va a preguntar, y es una pregunta que siempre digo, ¿por qué no hacemos? Esto está mal, es verdad. Y ahora, ¿y lo bueno? ¿Cómo te van a contestar? No te va a poder contestar. Porque su intención no es venir a exaltar lo bueno. Y es la misma trampa. Todos los años, todos los días, siempre lo mismo. El problema es que nos encanta escuchar lo malo. ¿Sabéis cuándo venden las noticias? Cuando son malas, cuando hay polémica, cuando hay morbo. Ahí, todo el mundo, ahora mismo, si dan una buena noticia, tal persona ha sido bendecida, o Dios, como por ejemplo la hermana Dulce aquí daba su testimonio, que le han abierto, el Señor la ha bendecido con la documentación, ha ido a su país y va a restaurar temas de matrimonio, una buena noticia. No hay mucho comentario, pero que salga aquí que han pillado al hermano Cristian en fornicación con una hermana en la iglesia. Vais a ver que va a ser el tema de aquí hasta el año que viene. Las dos son noticias. ¿Por qué una es más comentada y la otra no? Vamos a dejarlo aquí porque veo que si no vamos a terminar. Bueno, que Dios os bendiga y el próximo domingo vamos a continuar.